¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo. Yo soy Edson Vaso. Ya lo saben, pero pues tenemos que hacerlo por formalidades de redes sociales. Nos dice la gente, no, preséntense primero porque nunca saben quién los va a escuchar. Ajá, quiénes son nuevos, ¿no? Ajá, aunque yo creo que vamos a dejar de hacerlo porque ya nos gusta no obedecer las reglas. Claro. Y el día de hoy estamos de gala. De manteles largos. De manteles muy largos. Tenemos la presencia. Bueno, no queremos echar más flores. Esperemos que el invitado se eche él mismo las flores. Se presente solo, pues. Don Chuy, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes, Edson. Buenas tardes. Amigos. Buenas tardes, don Chuy. Pues como es escuchan. costumbre, queremos darle el espacio principal para que se presente, nos diga quién es, si quiere su nombre, qué ha hecho de su vida, no política, sino personal. Digo, hasta donde cabe, ¿no? No nos va a contar qué desayunó ayer y así. O sea, ¿quién es Chuy Espino? ¿Qué le gusta a Chuy Espino? ¿Cómo empezó podría ser su carrera económica? O sea, ¿en qué momento empezó a trabajar? Lo que sea. Aquí usted despláyese, es su tiempo, es su espacio. No es radio, aquí puede hacer y deshacer, entonces no tiene que cuidar formalidades, no tiene que nada. O sea, que aquí es libre. Muchas gracias. Así que échele, don Chuy, por favor. Me parece muy bien. Pues mira, ya lo has dicho, Chuy Espino, me pueden llamar en confianza. Mi nombre es José Jesús Espino Mercado. Nací en Coacoyul hace 63 años, en el año de 1957. Y vivo, por fortuna, aún allí en mi pueblo querido de Coacoyul. La mayor parte de mi vida aquí en Zihuatanejo, en el municipio. Aquí concluí mi educación primaria y secundaria. Cómo no recordar la gloriosa primaria Vicente Guerrero junto al museo actualmente y a la playa, aquí en la playa principal en Zihuatanejo. Datos recuerdos de esa época. Y posteriormente pues la secundaria en la también no menos gloriosa Eva Sámano de López Mateos. Icónica. Sí. Después de eso, fíjense que tuve la suerte con el apoyo de mis padres de salir a la Ciudad de México a hacer mi bachillerato y la carrera profesional como arquitecto que soy. Y digo tuve la suerte porque había facilidades de tener allá donde hospedarnos con familiares que nos dieron ese alojo, ¿no? Y pues hice mi bachillerato en un colegio de ciencias y humanidades, el CCH Sur, dependiente de la UNAM. Una vez concluido mi bachillerato pasé a estudiar la carrera de arquitectura en la UNAM, pero solo duré un semestre ahí. Decidí yo por mi cuenta moverme a otra universidad donde concluí mi carrera, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco, pues de lo cual no me arrepiento, la verdad, una universidad que está catalogada entre de las mejores en México. Y pues ahí, una vez titulado, porque hasta que obtuve mi título regresé aquí a mi pueblo, a Zihuatanejo, donde he ejercido por muchos años la carrera, pero actualmente por cosas del destino y por raíces y querencia, pues desde hace más de 10 años me dedico a labores agropecuarias. Claro. De donde mi familia paterna, mi padre, pues nos formó en el esfuerzo, en el trabajo del campo, en el cultivo de las tierras de temporal, de maíz, y en las tierras de cultivo permanente con el coco, a lo cual con mucho gusto me dedico la mayor parte de mi tiempo actualmente, ¿no? Qué bueno, don Chuy. Pues siempre es bueno saber, conocer el lado B de las personas, en este caso las personas que van a contender a un puesto de elección popular. Ahora, hay una pregunta de rigor que hacemos todo el tiempo a los invitados y es, ¿qué cree Chuy Espino que tenga que definir a una persona, no al político, a una persona en calidad moral para tratar de levantar la mano y decir, ¿saben qué? Yo creo que puedo ser el indicado? La congruencia, entre otros muchos valores y principios, ¿no? La congruencia ideológica entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y bueno, a partir de ahí yo finco mis principios, mi conducta de vida, ¿no? Yo creo que en la vida todos tenemos tener ejes rectores que nos definen, ¿no? Uno de ellos, yo no lo presumo, pero procuro ser así y conducirme de esa manera en la vida, con mucha congruencia, ¿no? ¿Cree que esta congruencia de la que habla
se tenga que llevar a lo mejor a límites utópicos, por así decirlo. Es decir, siempre nosotros pensamos pues en un Zihuatanejo limpio, sin violencia, sin varios problemitas, no solo en Zihuatanejo, en otras ciudades, en otros países incluso, porque también nos escuchan de Argentina y de otros lugares. Sí. ¿Cree que esta congruencia a llevarlo a lugares utópicos, por así decirlo, sea la punta de lanza la que tenemos que alcanzar? ¿O cree que estas utopías pues son imposibles y es solo con la congruencia que podemos intentar llegar a estas utopías? ¿Qué piensa usted? Oh, qué interesante. Fíjate que la palabra utopía encierra una gran trascendencia histórica en el pensamiento filosófico y en todo el pensamiento social que nos rige. Entonces va asociado para mí a los sueños. Claro. Y los sueños son posibles, son realizables, ¿no? Todo es cuestión de que quien pretenda algo en la vida tenga muy claro el terreno que pisa, ¿no? Sí, claro. No solo puedes fincar las posibilidades en los sueños y en la utopía, ¿no? Sí. Tiene que tener un sustento en la realidad. Y tener un plan, ¿no? Un Así plan es. de saber cómo. Porque lo hemos escuchado, ¿no? De que gente que no tiene idea de alguna dirección, para no decir nombres, que dicen, es que esa persona ni siquiera sabe cuáles son las acciones que toma un director en... Que es muy común en la vida política, digo, no sé si en todas partes del mundo, pero probablemente en nuestro contexto en el que conocemos es muy común que pongan, aunque suene feo, pongan a X persona, no sé, me ponen a Edson en el área de ecología. Uh-huh. Entonces, si pues es un cuate que es médico, o puede ser arquitecto, o puede ser chofer o lo que sea. Entonces, es ahí ¿qué carajos estás haciendo ahí, no? Donde aplica la congruencia. Es Exacto. decir, el perfil profesional, laboral de una persona tiene que estar claramente congruente con el área de desempeño. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, yo tengo eso muy claro, que sería una administración pública en cualquier nivel mucho mejor, mucho más eficiente, si en cada una de las áreas de dirección de esta administración pública hubiera gentes que tengan el perfil. Sí, Primero claro. que todo, entre otros atributos, desde luego, la experiencia, la capacidad, etcétera, ¿no? Porque también se habla de, ahorita que comenta usted de experiencia, como esto de, necesitamos rostros nuevos, necesitamos que siempre vemos a los políticos de siempre en los mismos puestos, pero lo que usted comenta también es importante, ¿no? Darle oportunidad, a lo mejor sí a los nuevos, pero que tengan experiencia en diferentes cargos. Así es. Tú lo dices bien. No necesariamente juventud significa inexperiencia, ¿no? Claro. Actualmente los jóvenes tienen en sus manos las herramientas para una preparación y una apertura de visión de mundo como no lo teníamos antes, ¿no? Sí. Las redes digitales. Pero hay ¿no? cosas que estoy seguro que solo hay cosas que solamente aprendes con experiencia, ¿no? Sí. O sea, hay cosas, digo, no es por demeritar a los jóvenes ni argumentar a favor de las personas mayores, pero estoy seguro, la poca experiencia que tengo en la vida me ha enseñado que hay cosas, digo, sí puede ser muy intelectual, maestría, doctorado, tener todo el tiempo estar al margen de lo que está aconteciendo en la actualidad y todo, pero hay cosas que solo te lo da la experiencia, ¿no? Bueno, una cosa es el conocimiento y otra la experiencia. Claro, un joven puede tener mucho conocimiento, pero la experiencia, la verdad es que sí, los años ayudan mucho. Yo digo, tengo un dicho al cual le tengo mucho respeto. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, claro que sí. Oiga, don Chuy, y ahorita que nos comentó un poquito acerca de su trayectoria como en la escuela de arquitectura, ¿usted pensó en algún momento ese don Chuy joven que iba a estar involucrado en temas políticos? ¿O digamos que la vida misma fue quien lo fue llevando hacia esos caminos? Ha sido más bien circunstancial. Fíjate que nunca pasó por mis planes de vida como una prioridad la actividad política, ¿no? Uh-huh. Nunca he sido ajeno a ella. Es decir, yo creo que como persona tiene el compromiso de definirse ideológicamente, ¿no? Yo desde los 18 años tuve plena conciencia de que como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar y ser votado. De acuerdo. Y que
en ese principio fundamental no podemos ser omisos en nuestros derechos. Es decir, desde los 18 años yo he votado, pero he votado también con una posición muy clara y muy firme por dónde, ¿no? Sí. Entonces siempre he sido un hombre de izquierda, claramente. Y consciente de la política. Muy consciente de pues la historia política de mi país y de mi estado. Oiga, pero ya digo, siendo francos, ¿usted no cree que la cuestión del voto, la cuestión de las elecciones populares, no cree que pueda llegar a ser incluso hasta una ilusión? O sea, porque puede llegar a ser, digo, es un poquito abstracto y el pensamiento un poquito metafísico, si lo quieren decir así, pero esta cuestión de la jaula invisible, ¿no? O de la falsa libertad, o del falso libre albedrío. Digo, porque pues sí nos dicen que tengamos que ir a una urna a dar nuestro voto libre y secreto y todo, pero ¿hasta qué punto es libertad? ¿Hasta qué punto realmente estamos ejerciendo una libertad? Porque pues votamos por cierto número de personas que pues ya nos dijeron que son los que van. Una de las razones por las que precisamente en mi vida nunca vi la política como una prioridad es eso, el lado oscuro de la misma, el lado sucio, ¿no? Sí. Que la rodea, ¿no? Y bueno, es muy sencillo decirlo con toda firmeza, y ustedes lo han vivido igual que yo, un régimen de corrupción, de impunidad, de complicidades, que ha generado degradación social, delincuencia, que ha abatido los índices de crecimiento y los ha desalentado, ¿no? Precisamente porque pues, el régimen que teníamos en el gobierno federal pues se preocupó por convertirse en una camarilla de privilegiados, sí, de usurpadores, enriquecerse. de enriquecerse. Pierden la realidad y lo único que les preocupa es seguir. Digo, fíjese que esto lo leí apenas en uno de los cursos de filosofía que estoy tomando, en el que uno de los profesores nos dijo que no recuerdo bien de dónde sacó esta cita, pero pues me hizo un buen de sentido, porque decía que el único fin del poder es perpetuarse. Entonces, estando en estos puestos de poder, como que lo único que buscas es perpetuar tu posición de poder, ¿no? Por eso, pues, ha habido esta burbuja de gente que pierde el camino. Ya probablemente todos empiecen con la mejor de las intenciones, pero en Sí. cierto punto, probando un poquito de lo que es el poder, pues, lo que haces y a lo que le das el resto de tu vida es para perpetuarlo, ¿no? Yo siempre dije que por eso mismo la política con pincitas, ¿no? Pero déjame agregar algo. Okay. Yo creo que para definir una línea de pensamiento coherente y congruente, tenemos que prepararnos. Claro. Tenemos que interesarnos en la historia, en la historia y en la cultura universal. Eso es lo que nos hace ricos, la verdad, a los hombres. La riqueza no material, la riqueza de conocimiento y de experiencias es la que podemos heredar y transmitir, pero es la que nos hace libres además, la que nos hace autónomos e independientes, ¿no? Salir de la cueva. Así es. De acuerdo. Te pongo un ejemplo. México ha tenido grandes hombres y hay uno, José María Morelos y Pavón, a quien le llamamos el siervo de la nación. ¿Y por qué razón? Bueno, él decía que servir a la nación, o sea, los políticos, por eso lo menciona mucho nuestro presidente López Obrador, hay que retomar los principios de Morelos, ¿no? Sí. Un servidor público es eso, un siervo de la nación. Y un gran hombre nacido en nuestras tierras de Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, si lo hemos leído, Claro. un Vicente Guerrero. Hay que conocer la historia de lucha de estos hombres, Sí, la claro. congruencia con la que nos ayudaron a sentar bases de un México que poco a poco se fue degradando. Lo dices bien, el poder corrompe en todos los niveles. Todos los partidos tienen buenas plataformas políticas, buenos principios, pero por sí solas, pues somos los hombres Claro. los que la operamos, ¿no? Y las engrandecemos o las
enlodamos. Hay, Sí. ahorita que está hablando de eso, de la cuestión histórica, en la educación, digo, siento que ha tenido un crecimiento muy precario y muy lo contrario a educación basta. Digo, me acuerdo cuando yo iba en la secundaria, ya había computadoras, ya había tablets, ya había internet, ya había esto, ya había aquello, pero seguíamos teniendo la materia de taquimecanografía. Ojo, no estoy diciendo que sea mala, pero yo creo que podría Quizá desfasada, ¿no? haberse suplantado esa materia, Sí. o pudo haber crecido junto con el contexto histórico, decir, ok, ya no damos taquimecanografía, pero pues podemos dar alguna materia que se dedique al comprendimiento, porque nosotros crecimos a la par de las tecnologías. Una introducción a la informática. Una ¿no? introducción a la informática, por ejemplo. Digo, nosotros fuimos la generación que creció con la tecnología. Las generaciones actuales, pues, nacieron y ya estaba la tecnología. Las generaciones pasadas, pues, ya estaban avanzados y la tecnología pues nació. Entonces, Pues mira que casualmente, Platón, estamos viviendo a raíz de la pandemia mundial en el mundo, porque es así, pues cambios tan imprevistos como lo es en la educación a distancia ahorita, por ejemplo, en línea, lo cual era muy eventual, digamos, y pues era la educación presencial, pero yo creo que una vez, y yo espero que así sea, salgamos pronto de esta crisis sanitaria, va a haber un reacomodo en la educación, una mezcla, digamos, de tiempos presencial y en línea, ¿no? Porque no podemos menospreciar los grandes contenidos que hay en estos aparatitos, en las redes, así es. buenos o malos. Ahí Sí. habrá que hacer algo que hacía mi padre, y te lo voy a mencionar con todo respeto. Cuando yo era niño, digamos, que ya aprendí a leer, de pronto alguien dejaba por ahí mal puesta en la casa una revista de alarma. Ustedes no saben de qué me refiero, al periodismo amarillista de exhibición de delincuencia y de actos de ese tipo. Alarma se llamaba. Cuentos de lágrimas y risas. No sé cómo le llaman, de esos, de historietas, pues. Ajá. Cómics. Y revistas del corazón, de esas que editaba Televisa antes de las telenovelas y todo. Entonces, eso estaba prohibido en la casa. Mi padre no podría vernos con una revista de esos, porque de inmediato nos las arrebataba y decía, esto no pueden ustedes verlo. Y era una sola vez. Entonces, de esa manera él acotaba pues lo bueno y lo que no debería estar permitido, lo que no era sano para nosotros a esa edad, ¿no? Sí. Ahorita me refiero con este hecho a las redes sociales, que si es mucho más difícil que esté bajo el control de los padres estos aparatitos que están en poder desde un niño, desde meses de nacido ya empieza a operarlo y a ver contenidos, pero bueno, algo se tiene que hacer para dosificar, para controlar, ¿verdad? Contenidos que no son aptos para ciertas edades. Sí, claro. Sí, de hecho es bien duro, ¿no? El choque generacional, porque así como lo comentabas, cuando nosotros estábamos creciendo con computadoras, había maestros más grandes que nosotros que pues no tenían familiarización con estos aparatos, entonces es difícil que se dé ese avance conjunto, ¿sabes? Porque igual ahorita a lo mejor Don Chuy nos dice, oye, ¿cómo los papás pueden verificar que los celulares tengan cierto contenido para mis hijos y que otro no puedan verlo, cuando sí existen herramientas que tú como padre puedes... Control parental, etcétera, ¿no? Pero hay riesgos más grandes por detrás. Exacto. Y aquí lo cuestionable o lo difícil es eso, ¿no? El dar ese salto generacional a la par. Porque ahorita, el día de mañana, tú lo has visto, ¿no? O sea, cambia, no sé, blockchain, tecnología nueva, que dices, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Es difícil, el salto es abismal. ¿Y cómo te preparas para algo que no conoces? Exacto. Pero retomando el tema, en la cuestión educativa, ¿qué cree usted? Digo, ya metiéndonos en un tema más puntual, sin divagar. ¿Qué cree usted que le hace falta o le sobre al sistema educativo mexicano? Digo, para no ser tan puntual y decir tal reforma, tal ley, tal, sino a grosso modo, a grandes rasgos, ¿qué cree usted que le hace falta o que le sobra al sistema educativo mexicano? No, yo creo que no le sobra nada, le falta mucho.
La verdad es que si comparamos esa época en que yo estudié en escuela pública, pues, toda mi carrera se puede decir, pero quedémonos en el nivel básico y medio, ¿verdad? Hasta el bachillerato. Yo creo que se debe privilegiar la educación pública. En México, desgraciadamente, parte de la corrupción fue dar cabida a un sindicalismo oficial, charro que le llamamos, mediante el cual el magisterio se hizo un pilar importante de la estructura de poder, y entonces pues, el poder político me refiero, y sobre todo de las altas esferas, para ellos era muy cómodo tener un sindicato afín a sus pretensiones de poder y de gobierno, y entonces en ese sentido un gran porcentaje del magisterio, hay que decirlo, se fue corrompiendo, ¿sí? A tal grado que, bueno, hubo líderes sindicales de la educación que hicieron sus propios partidos o todavía tienen sus propios partidos, y mencionemos el Bester Gordillo, que ya tiene un segundo partido político nacional con redes progresistas. Que lo que hace es venderse para favorecer a cualquier. Y entonces, postor, ¿no? lejos de privilegiar la educación de calidad, privilegian intereses políticos. Claro. Y entonces privilegiaron la educación privada. Ellos mismos se convirtieron en empresarios de la educación. Por eso han proliferado. Y aquí en Zihuatanejo yo creo que hay tantas escuelas privadas como públicas. Sí. Y no hay razón. Más privadas que públicas. Fíjate, y si la Constitución nos da el derecho y le dice al gobierno, la educación en México debe ser laica, gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria. ¿Qué nos quiere decir? Que hay que privilegiar precisamente la educación pública. ¿No? Y eso se ha descuidado. Sí. Hay que regresar a eso. Por ejemplo, don Chuy, si hipotéticamente hablando, ¿no? Tuviera aquí 10 millones de pesos. Ese dinero, ¿cómo usted lo implementaría ya sea en aulas, en educación? ¿Qué haría directamente con ese dinero? Mira, yo creo que se puede complementar, digamos, los programas que tiene cada escuela ya establecidos. Un gobierno, digamos, municipal, vamos a reducirnos a este nivel, tiene la obligación y el compromiso de coadyuvar en la educación. Te diré, por ejemplo, anteriormente las celebraciones de fechas históricas, se hacían desfiles y programas cívicos. Sí. Eso prácticamente se ha descuidado. Entonces, yo creo que el municipio tiene la obligación de diseñar un plan estratégico de coadyuvar a las escuelas como tales, en buscar la cohesión entre todas ellas. Sí, es decir, claro. no de manera aislada, sino decir, a ver, hay un programa de competencias deportivas municipal, ¿verdad? Y eso puede servir para impulsar buenos deportistas y darles formación. Claro. Vamos a establecer una convocatoria de concurso académico, ¿verdad? Y eso puede impulsar los alumnos sobresalientes para irlos impulsando también. O vamos a hacer un concurso de pintura, de y eso arte, puede impulsar, o de poesía. Sí. O sea, Claro. Todo eso lo puede administrar. Pero, por ejemplo, yo voy a ponerle un grado de dificultad más a la pregunta que hizo Edson. Por ejemplo, usted vamos a suponer una hipótesis fantasiosa. ¿Qué estrategias podrían implementarse? O más bien, no usted, porque pues, las personas que estamos comprometidas con cualquier cosa, pues muchas veces no dejamos pasar cuando se nos va el tren, sino seguimos luchando, ¿no? En este caso, usted, ¿qué propondría hacer o que se hiciera dentro de este marco educativo? ¿Qué estrategias propondría permanentemente y a largo plazo para que no se queden Hicimos un festival de deportes para que los mejores deportistas sobresalieran, sino en vez de hacer un festival de deportes, que existiera una reforma en la que los deportistas que tengan más alto rango en
tal lugar que vamos a hacer para que se empiecen a medir, que se quede permanentemente. Entonces, otra vez, Sí. ¿qué haría usted? ¿Qué propondría para que realísticamente se llegara estos cambios al sector educativo? Y después, ¿qué haría para que la persona que siga no queme estos puentes que ya se construyeron solamente por fama, poder o politiquería? Sí, bueno, no es nada sencillo el planteamiento que haces. La verdad es que estaríamos hablando de un seguimiento a mediano y largo plazos. Es decir, si una administración pública dura 3 años en el ejercicio y no hay continuidad de seguimiento, pues de muy poco serviría, ¿no? Claro. Siempre los planes económicos, sociales, tienen que trascender periodos de gobierno, ¿no? Entonces tiene que haber políticas públicas a mediano y largo plazos, ¿no? Sí. Ese es lo que yo, vamos a suponer, si tuviera esa responsabilidad de dirigir los destinos de un municipio o de un área importante del municipio, me preocuparía no solo por hacer lo que me compete dentro de mi periodo, digamos, de ejercicio, sino dejar sentadas bases para la continuidad, llegue quien llegue, para ¿no? lo que sigue, ¿no? Y qué Así interesante que lo diga, fíjese. Ahorita que le hice este ejemplo con 10, 100 millones de pesos, lo que sea, mucha gente o algunos me han dicho que lo invertirían directamente en aulas, en que se vea bonita la escuela. O sea, como que les importa más Parchar nada más. la forma que el fondo, ¿no? Así es. Y usted lo que comenta de planes se me hizo muy interesante porque eso habla un poquito más del fondo, ¿no? Así es. De si tenemos un sistema que ligue todas las escuelas regionales para poder medirse ya sea matemáticas, Académica ciencias, o físicamente. cultura, etcétera, eso haría un sistema competitivo que haría que pues elevara la calidad en estos rubros, ¿no? Pero competitivo hasta cierto punto, ¿no? Porque digo... Sí, claro. Me acuerdo el último año de primaria entró en rigor el nuevo sistema educativo por competencia, ¿se acuerda? No sé Sí. si se acuerdan. Y hizo un chingo de daño. Yo me acuerdo porque pues los que no les iba bien eran pendejos en la escuela. O sea, y me refiero académicamente. Y eran segregados hasta cierto punto de, no, pues este güey es el de los 6. Y los maestros eran, no, pues a ese güey ya no le pongan atención porque pues los que tienen 10 sí van a sobresalir. Van a ser, van a tener buenos empleos. Entonces, siento que las competencias tendrían que ser hasta cierto punto también cuidadas para que no lleguen a lastimar de manera psicológica a los alumnos, porque es un tema que también se deja muy de lado, ¿no? Que Sí. la educación psicológica, la educación de los cuidados personales, porque pues siempre tratamos de convertir a las personas en objetos y tratamos de que todos nos convirtamos en utilitaristas pragmáticos de que si no produces, no sirves. Si no generas, no sirves. Si no eres de 10, no sirves. Entonces, tratar de quitar poquito ese sesgo de utilitarismo. Hablas de esa realidad actual que vivimos. Es decir, a ver, la mayoría o un gran porcentaje de niños vienen de padres o madres solteras Sí. o de matrimonios deshechos, ¿no? De separaciones, etcétera. Entonces ahí se ha perdido una gran posibilidad de conducir corresponsablemente a los hijos y se les ha dejado a la deriva. Así es. Y entonces llegan, me consta porque tengo muchos amigos y familias que son maestros, llegan los niños a la escuela y el padre o la madre los suelta ahí como que si fuera obligación y competencia al 100% del maestro, la formación y la educación de sus hijos. Sí. Y cuando llaman al padre y le dicen, pues su hijo tiene esta conducta errada, los padres piensan que es culpa del maestro o de la escuela. Y hemos confundido algo muy importante. La escuela no educa. La educación se adquiere en casa. La escuela imparte conocimiento. Sí, claro. Sí, vamos a adquirir conocimientos, formación. Sí, y es una Pero responsabilidad una cosa es compartida, la educación. ¿no? Así Tanto es. del padre Entonces, tenemos que empezar por ahí, a sensibilizarnos
a los mayores, a los jóvenes que entran en la edad ya de ser padres, también con políticas y acciones de... Pero políticas públicas que sean que abarquen más rango, porque mira, ahí le va. La cuestión de... Estuvo acertado en su punto de decir, pues no es labor de la escuela, es labor en casa, pero es una labor conjunta con otros sectores. Claro. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un papá que se ocupe de su hijo y que le enseñe modales y que le enseñe cuidados mentales y que le enseñe a portarse bien si tiene que estar todo el día partiéndose la madre porque no alcanza el dinero? Y no solo eso, si es un matrimonio fracturado. Disfuncional. Sí. Sí. Fallido. Entonces, el problema viene desde los padres de los padres y los padres de los padres de los padres, que la disfuncionalidad, pues, marcaba la pauta. Digo, los papás no tenían tiempo de cuidarse a ellos, no tenían tiempo de cuidar a su esposa, no tenían tiempo de cuidar a sus hijos, y viene desde que, pues, lamentablemente no hay educación Ahí la adecuada mental. Ahí la importancia precisamente de, más allá de la escuela, fortalecer otro tipo de instituciones, Sí. como la cultura, digamos, los espacios culturales, En efecto. ¿sí? Los espacios recreativos son importantes, los espacios deportivos, importantísimos. Entonces se tiene que atender todo eso. Sí, yo tiene creo que ser una ocupación integral por parte del gobierno. Sí, yo creo que en Guerrero, hay que decirlo tristemente, pues somos uno de los estados con más bajo nivel de acceso a la cultura, ¿no? Y a los espacios de calidad, de formación, ¿no? Porque es más fácil llegar a otros lugares que a la cultura, desgraciadamente. De acuerdo. Y digo, todas las intenciones, repito, nacen muchas veces con buenas... Pero todas las iniciativas nacen con buenas intenciones, generalmente. Digo, estoy seguro de que Hitler todo lo que hizo lo hizo pensando en un bien, erradamente, claro, ¿no? Pero en este caso, y extrapolándolo a nuestro contexto, construyen canchas de deportes, de básquetbol, de lo que sea, canchas de lo que sea, áreas recreativas, pero ¿para qué se usan? Para irse a drogar, para hacer fiestas, para hacer bautizos, 15 años. Entonces hay algo por ahí que está fundamentalmente mal. Que no cuadra. Que no cuadra. Así Entonces, es. Eso hay que cuadrarlo. Y a lo que iba era, se hace con buenas intenciones, pero muchas veces cuando estas intenciones no van acompañadas de una investigación bien hecha, terminas haciendo más daño del que creíste con tus intenciones que ibas a lograr algo bueno. Fíjate, Platón, muchos, no me hagas la pregunta, yo mismo la voy a... Sí. Muchos me preguntan, ¿por qué un museo del coco? Me vino ahorita a la mente lo siguiente. Cuando yo llegué a la Ciudad de México a los 17 años, después de concluir aquí la secundaria y haber perdido un año sin entrar a la escuela, pues para mí fue maravilloso ese mundo urbano, muy diferente al ámbito rural, del campo y demás. Duro, ¿no? Sí. Etcétera, pero me encontré una gran sorpresa. Empecé a visitar el centro histórico de la Ciudad de México y muchos museos en el entorno, ¿no? Pues a mí siempre de chamaco me gustó la historia, una de mis materias favoritas. Yo quería ser arqueólogo precisamente en un principio, y porque yo era coleccionista de figurillas de barro que encontraba en las labores de temporal, ¿no? En la siembra del maíz y demás, y siempre las guardaba. Y me parecía maravilloso encontrar algo que tuviera historia, pasado, de gentes que ya no vivían, que no conocíamos, pero que habían dejado esa herencia, ¿no? Y que mucho tenía que significar y decir eso. Entonces conocí uno a uno, si no todos, la mayor parte de los museos en mi estancia en la Ciudad de México. Museos de historia, de arte, de ciencia, de todo lo que quieras, ¿no? Entonces, eso debe estar al alcance de nosotros. Aquí en Zihuatanejo el único museo que tenemos es el Museo Regional de Arqueología, dicho sea de paso, del cual yo fui uno de los pioneros, impulsores, con una asociación civil, Cihuatlán se llamaba. Casualmente en ese tiempo era presidente municipal Gabino Fernández Serna, y yo era el más jovencito de toda esa asociación porque me ubicaron que yo era un coleccionista importante, ¿no? Recuerdo entre ellos, y la mayoría extranjeros, fíjate, sí, los que impulsaron ese proyecto.
pero la mayor coleccionista que aportó al museo, y ese es un reconocimiento que quiero enfatizar hoy aquí, porque muchos no lo saben, se llama, ya falleció, Anita Chimalpopoca, dueña de los famosos búngalos pacíficos aquí en La Madera, una coleccionista grande de arqueología regional, ¿no? Sí. Y ella la donó al museo. Estaba el arquitecto Juan José Priani, el propio Armando Federico, que fue en su gobierno cuando se consolidó el museo. Estaba Elizabeth Williams, que recién falleció hace poco, Elizabeth Palm, Luz María de la Garza, recuerdo, Florencio Salazar, muchos otros. Y yo de colado era el único de aquí, originario de Zihuatanejo. Fíjese. El único que impulsó y aporté mi colección, la parte más importante de mi colección. Y muchas de las piezas, tengo el orgullo, que están en exhibición permanente desde su creación. Esa parte de mi colección al museo. Pero no fue suficiente. Es un museo que existe en Zihuatanejo. Entonces yo, cuando como arquitecto dije, tengo que dedicarme a algo que me gusta, que es el campo. Ya tengo más de 50 años y quiero hacer lo que yo quiero. Entonces constituí una empresa una sociedad de producción rural, una SPR, con mis hermanos y mis hijos, para impulsar y mejorar el cultivo del coco y su aprovechamiento, ¿no? Y viene de la mano eso con una idea de hace más de 10 años de crear un museo del coco, una iniciativa mía, pero que quería yo compartirla pues con las instancias de gobierno y la cultura competentes en el ámbito estatal, por lo menos, primero municipal. Hice un anteproyecto, digamos que lo justifica, y un anteproyecto arquitectónico, y con eso me fui con amigos diputados, presidentes municipales, hasta un gobernador. Nunca una respuesta, ¿no? Hasta que hace 4 años para ser más precisos, estaba de visita aquí en Zihuatanejo un gran artista plástico, sí, oriundo, para orgullo nuestro, de aquí de la Soledad de Maciel. Él se llama Leonel Maciel Sánchez, precisamente, es un pintor, muralista además, de los más destacados vivos actualmente, porque tiene 83 años. Y vino a Zihuatanejo, lo contacté porque yo lo conocí desde joven, dejé de verlo muchos años, lo invité no lo invité, le entregué un expediente del proyecto del museo, y él radica en Cuernavaca. A otro día me hace una llamada, me dice: Chuy, qué interesante está este proyecto, es como si fuera mío, dime qué debo hacer, en qué te puedo ayudar. Qué felicidad, sí, ¿no? Claro. Sí. ¿Me entiendes? Y es gracias a él que otro grupo importante de amigos se han ido sumando al proyecto, entre ellos otro destacado pintor, quijano, Carlos Maciel, también, originario de aquí, igual de Guerrero, y un colectivo de amigos, artistas, fotógrafos, escultores, pintores, escultores y poetas. Su círculo de amigos ya conocen el proyecto, y estamos diseñando una estancia temporal de cada uno de ellos para hacer creación y donar al museo. La pandemia nos paró todo esto, igual que la creación de un mural o 2 murales temáticos que ya están plasmados en bocetos a escala, pero que requiere de una logística importante para su realización, aparte del financiamiento, ¿no? Sí, claro. Pero ahí está con un gran avance, ¿no? Yo me siento muy contento de que eso que fue proyecto y una búsqueda porque le interesara a algunos amigos presidentes o diputados o gobernadores y nunca les interesó. Me lo dijo Leonel la vez primera que pisó ahí el terreno donde ahora está el museo y que era mi lugar de trabajo de la empresa. Y me dice: Chuy, si tú quieres hacer este proyecto, empieza ya. No esperes que al gobierno le interese. Al gobierno no le interesa la cultura, le interesa muy poco, ¿no? Sí. Y me quedé, dije, caray. Entonces estaba yo equivocado. Yo pensé que podía interesarles al gobierno y me podían ayudar, porque yo estaba dispuesto a dejarles la idea nada más y coadyuvar. Claro. No, dice. Y así fue como empecé. Y bueno, el día que conozcas te invito, Edson, a que me visites. Te darás cuenta de lo poco, pero no menos importante, creo yo, que a la fecha hemos hecho en 3 años. Oiga, fíjese que escuchando su historia me acaba de surgir una idea, una pregunta más bien.
¿quién, son los diputados los que deciden aprobar las leyes y todo eso, ¿no? Entonces, pero ¿existe una curaduría por detrás? ¿Hay alguien que dice, ahí les van las leyes? ¿Quién lo hace? O sea, nosotros como ciudadanos, habiendo 130 millones de mexicanos, tenemos posibilidad de decir, miren, aquí yo creo que estas leyes estarían buenas para nosotros. Sí. Pero no pasa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros como ciudadanos podemos impulsar ideas, iniciativas y leyes y entregárselas a su despacho, que las va a revisar, ¿no? Y posiblemente se queden por ahí archivadas, ¿no? Yo creo que las leyes son intereses de la coyuntura política de uno u otro partido, ¿no? En particular, o del gobierno en sí. Por eso sería lo mismo que la cultura, ¿no? Muy poco probable que les interese una iniciativa de acá abajo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y qué triste, digo, que al gobierno no le interese tanto un aspecto tan importante como lo es la cultura, ¿no? Porque pues el arte es esta forma intangible de hacer crecer pues el espíritu humano o el alma, como le llaman algunos, y es enriquecedor. Sí, y por ejemplo, es esta voz callada que trata uno como artista de externar, digo, porque tal vez yo tengo una idea muy buena, pero es muy difícil que yo te diga, ¿sabes qué, Chuy? Acabo de imaginarme que todos vivamos de la mano, compartiendo ideas, expresando y la madre, pero sería muy difícil externarlo, pero pues mira, ahí te va una pintura, ahí te va una canción, ahí te va un poema, ahí te va algo que sea más digerible. Digo, y no todos tenemos esa capacidad y es desafortunado que pues las cúpulas estas de poder solamente perpetuando su mismo poder digan, no, cultura pues, no me deja lana. Pero sí, fútbol. Por ahí va. Sí podría dejar dinero, ¿no? O sea, los museos en Ciudad de México son muy redituables. Son redituables. Así es. ¿Qué faltaría aquí? ¿Es un poquito de publicidad? ¿O qué cree usted que para impulsar la intención o que los jóvenes empiecen un poquito más? Porque vemos un poquito de apatía, ¿no? Como que no hay interés, pero a lo mejor es porque no lo saben. Fíjate que los que hemos tenido pues la suerte, la fortuna de visitar otros lugares, otras ciudades, otros estados u otros países, nos damos cuenta realmente cómo valoran y cuánto beneficios les deja la cultura, ¿no? Claro. Por ejemplo, en torno a la recuperación de una zona arqueológica, no solo hay una recuperación del patrimonio histórico y cultural, sino hay una dispersión de actividades afines, desde donde se instalan los artesanos, donde la gastronomía también regional cobra importancia, la hotelería, la hospedería, etcétera, todo se desarrolla en torno a eso. Sí. Actualmente, déjame decirte lo siguiente, en el mundo el turismo no está solo enfocado, dirigido al destino de playa, como le llaman, ¿no? A encerrarse en un hotel 5 estrellas y todos iguales, ¿no? El turismo actualmente ha diversificado sus opciones. Claro. Es el turismo de aventura, el turismo ecológico, el turismo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y para todos hay. Sí. Entonces, para todos tiene que haber espacios, ¿no? Así es. de recepción, ¿no? Y espacios que realmente cumplan las expectativas de cada sector, digamos, de este turismo. Digo, y más en el mundo, Zihuatanejo, ¿no? Que es un destino turístico, así como usted dice que no solo hoteles, sino que tenemos comida muy rica, tenemos lugares que a lo mejor no se han explotado lo suficiente. Así es. Para poder... Y no es que hable yo mal, ni esté de acuerdo con el destino, digamos, sí, claro, de playa, el turismo de playa, no, sino que puede ser complementario lo que pasa, con otros, ¿no? Yo he estado haciendo una investigación con un historiador precisamente muy famoso, no sé si lo conozca, Yuval Harari, escribió el libro de Sapiens, ha escrito un buen de libros y es asesor de muchas potencias mundiales, asesor de muchos empresarios incluso. Y este cuate en una de sus conferencias hablaba sobre cómo los gobiernos mundiales, se refería principalmente a los gobiernos que son más nacionalistas. Decía que muchas veces tratan de vender esta idea de el pasado dorado. O sea, y poniéndolo en contexto es como de, muchas veces tratan de decirnos, es que cuando Zihuatanejo era Zihuatanejo, tenía turismo internacional y venían por la playa y venían a comer tiritas y venían a ver...
yo pienso que no hay que tenerle miedo al futuro. No, hay que llegar sin miedo al futuro. No podemos vivir en la añoranza del pasado. Exactamente. Claro. Y muchas veces tratan de vendernos esta idea de tenemos que volver a ser como antes. Y no podemos volver a ser como antes porque lo que nos depara el futuro no es lo de antes. O sea, y los políticos y los dirigentes siempre nos tratan de vender esta idea de en vez de querer estudiar 3 maestrías, mejor checa cómo se preparan las tiritas y ve cómo cuidar los huevos de tortuga. Entonces, yo creo que no, porque no podemos vivir del pasado teniendo cosas que nos acontecen como el cambio climático, cómo cuidar los ecosistemas, cómo prepararnos ideológicamente para no ser abusados, cómo prepararnos dentro de la inteligencia artificial, cómo prepararnos con nuevos modelos de genética, de ingeniería genética. Hay un montón de cosas que en el pasado pues no podemos tener no podemos tener un contexto del pasado porque las cosas que no había, o sea, no podemos enfocarnos en el pasado para crear iniciativas en el futuro. Necesitamos ver al futuro para crear nuevas iniciativas y que pues todo marche en orden. Tenemos que tener, sí, el binomio de playa, de pueblo y todo, pero tenemos que crear también espacios para que vengan a tomarse una foto, espacios para que vengan a conocer la cultura, espacios para que vengan a ver las ballenas, espacios para que vengan para todo. Las personas que han tenido la fortuna de ir a Cancún, a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a todo esto, sí, está la cultura. Puedes irte al pueblo, puedes conocer las ruinas, pero también puedes ir a un antro de lujo, puedes ir a un hotel 5 estrellas, puedes conocer los cenotes, puedes tomarte fotos en estos parques temáticos que son los más famosos del mundo. Entonces, no hay que limitarnos a vivir del pasado. Palabras mayores y pensamiento claro de mi amigo Platón aquí en Zihuatanejo. Lo celebro. Gracias, muchas gracias. Y pues siento que es un trabajo de todos, porque lo que hay que hacer principalmente es convencer a la gente de que no estamos bien. Convencer a la gente de que cruzarnos de brazos y esperar a que hagan. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Así Pero don Chuy, un último mensaje que quiera darle a la audiencia. No, pues muy agradecido primeramente a ustedes, Edson y Platón, por su invitación. Estoy muy a gusto aquí. Ojalá haya una nueva oportunidad. Claro que sí. Repito, el internet nos da esa ventaja de que podemos publicarnos cuando queramos. Y bueno, hablar de lo que un queramos. saludo a quienes tengan la oportunidad de ver este diálogo, esta plática, más bien. Y una invitación a que me visiten en Coacoyul, en su casa, en el Museo del Coco. Gracias. Estamos abiertos todos los días. Vamos a ir, para que no queden palabras, vamos el sabadito, el dominguito. ¿Qué día nos puede invitar ahí a desayunar? Cualquier día, de lunes a lunes. Fíjese, su esposa me dijo algo importante. Me dijo, ¿fuiste tú del carro que pasó? Le digo, sí. Me dice, como aquí tenemos las puertas abiertas todo el día. Sí. Y dije, es verdad. Hasta los domingos está abierto. O sea, perfecto. Ahí vamos a estar, don Chuy. Y gracias. Nos esperamos con mucho gusto. Gracias. Igual a ustedes, amigos, que nos escuchan y nos ven. Si son de las pocas personas que llegaron hasta el final, recuerden, dejen un mensaje, escríbanos. Si quieren platicar con el arquitecto en algún momento y que digan, pues ese es el punto inicial del podcast, que puedan ustedes sentir cómo es platicar con esas personas. O sea, porque muchas veces dicen, el político, ¿no? ¿Qué voy a hacer a platicar yo con él? ¿Qué me va a hacer caso? Entonces, pues tal vez algo bueno pueda salir del podcast y si ocupan hablar con él, echen un mensaje. Sí, claro. Oye, dile al arquitecto o en sus redes sociales también. Que qué inteligente, que está bien güey, o lo que sea, porque somos Estamos humanos. a la orden, claro. Somos que humanos. Sí. Gracias, Cuando don Chuy. gusten. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Bye.